Buenas noches y bienvenidos a esta conferencia de Casa Árabe, Desafíos de la Transición en los Regímenes Árabes Autoritarios, con nuestro ponente Yazid Sayegh. Los observadores del acontecer social, político y económico de Oriente Medio se apresuraron a inaugurar tiempos de cambio en aquel año 2011 o finales de 2010, con los levantamientos populares y la dimisión de presidentes como el tunecino Ben Ali o el egipcio Mubarak. La dirección inequívoca parecía ser la democracia, o por lo menos regímenes menos autoritarios y más atentos a las demandas de justicia social y de participación política. Pero pocos años antes, la experiencia en Irak, en la que el cambio de régimen conllevó una disolución generalizada de las instituciones y un fortalecimiento de prácticas corruptas y de acumulación de poder en manos de otras élites, no aquellas partidarias de Saddam Hussein, pero sí aquellas que, digamos, se enfocarían en los grupos políticos chiíes después del cambio de régimen. Aquel momento en Irak sentaba un precedente poco prometedor para la región en términos democráticos. La gestión de la transición de una dictadura a una democracia es un asunto complicado y no está exento de turbulencias, como bien lo demuestran países como Argentina, Brasil o Chile, pero aquí en Europa la propia España, Portugal o más al este la ex Yugoslavia. Los escenarios en países árabes van desde conflictos armados o el colapso del Estado a otros que han reproducido el poder autoritario más recientemente. El vacío de poder en algunos casos ha dado pie a una muy violenta penetración de actores no estatales. ¿Qué es lo que ha determinado la forma de la respuesta, su trayectoria y los resultados en cada caso? ¿Puede el fin del modelo rentista proporcionar un marco útil para entender la crisis de muchos estados árabes y sus opciones de futuro? Estas son algunas de las preguntas que se hará nuestro ponente esta tarde. Un estado rentista, para aquellos que no conozcan la definición, es el término usado en política para designar a países no democráticos que aseguran un mínimo bienestar a la población gracias a los ingresos derivados de importantes actividades económicas no productivas, generalmente la extracción del petróleo. Según algunos politólogos y economistas, esta práctica permite limitar las libertades públicas por gobiernos dictatoriales, evitando la aparición de grupos sociales disconformes con el régimen. El origen del término está directamente ligado con la consolidación en las décadas de 1960 y 1970 de monarquías absolutas y dictaduras militares en países árabes del Golfo Pérsico y del Magreb. El aumento de las exportaciones de crudo controladas por el gobierno permitiría una mejor redistribución de la riqueza y un aumento de la satisfacción popular sin que apareciese una burguesía local crítica a la intervención estatal en la economía. Pues hasta aquí mi introducción. Antes presentarles a Yazid Sayegh, es investigador asociado en el Carnegie Middle East Center en Beirut, cuyas líneas de trabajo se centran en la crisis siria, el papel político de los ejércitos árabes, la transformación del sector de la seguridad en las transiciones árabes, la reinvención del autoritarismo, así como el conflicto israelo-palestino y el proceso de paz. Anteriormente, Sayegh fue profesor de estudios de Oriente Medio en el King's College de Londres y entre 1994 y 2003 fue asistente del director de estudios en el Center of International Studies en Cambridge, y de 98 a 2003 dirigió el programa de Oriente Medio del International Institute of Strategic Studies, el IISS de Londres. Sayegh también fue asesor y negociador de la delegación palestina en las conversaciones de paz con Israel de 1991 a 1994 y evidentemente nos da mucho gusto tenerlo por aquí esta noche y poder pues, oír directamente de él su evaluación sobre el futuro de los países árabes y de sus transiciones. Muy buenas tardes, ahlan wa sahlan, y adelante, Yazid.
And how long do you want me to speak for? Upper, lower limits? Yeah, 30 to 40. Okay. Well, thanks for that warm introduction. Muchas gracias por esta presentación y muchas gracias por la invitación a Casa Árabe. Nunca había podido visitar el instituto y para mí es un placer estar aquí y estar en Madrid, desde luego. Este es un trabajo que está todavía en curso, son unas ideas con las que me he estado peleando hasta el último minuto en lo que se refiere a cómo abarcar algo tan amplio como los sistemas autoritarios en toda la región durante un periodo de tiempo que abarca varias épocas para poder identificar el punto en el que nos encontramos. Porque siento que estamos en el centro o en las primeras etapas de un periodo de cambios históricos en el que los sistemas políticos, económicos, administrativos y legales que han sido válidos durante los últimos 40 o 45 años, desde los años 70, durante estos años, los sistemas han ido respondiendo con una cierta eficacia en algunos aspectos que otros a los que no podían responder. Parece que estos sistemas se están desmoronando. Me parece que es un proceso histórico que resulta de una acumulación de dinámicas y de cambios que finalmente están empezando a desplegarse y que llevan desarrollándose desde la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, el abandono del Líbano por parte de Siria, la primavera árabe, etc. Y todo realmente son distintas crisis dentro de una gran crisis y un gran cambio. Discúlpenme porque tengo un poco de asma, porque con todos los viajes que he estado haciendo, discúlpenme si tengo que toser de vez en cuando. Desde principios de 2011 y la primavera árabe, quedé convencido de que la cara bonita ya había pasado, de que la fase fácil ya había sido superada y que lo duro empezaba en ese momento, porque no era capaz de creerme que estos sistemas autoritarios que se habían creado durante años, que habían constituido una estructura social, incluso el pensamiento, la cultura de las personas, todo esto había sido transformado por estos regímenes autoritarios. Y estaba convencido de que lo que había ocurrido entre diciembre de 2010, la primera chispa en Túnez y las grandes revoluciones de enero y lo que siguió más adelante, no era suficiente para poder transformar estas sociedades y estos sistemas políticos, y que el régimen anterior seguía vivo, el orden anterior seguía vivo y que iba a devolver el golpe, y esperaba guerra sucia, asesinatos, bombardeos. No podía imaginarme algo como lo que está ocurriendo en Siria ni lo que está ocurriendo en Libia, en Yemen, pero sabía que quedaba mucho por vivir. Y dado que siempre me ha interesado cómo se podría reconstruir el autoritarismo y se reinventaría el autoritarismo, me dediqué a estudiar este aspecto, y hoy voy a presentar algunos casos específicos que nos harán reflexionar sobre el aspecto que esta situación ha adoptado. En el caso de Egipto es algo más claro, pero también en Irak, desde 2003 hay grandes elementos que anuncian la revitalización del autoritarismo, y desde luego en Siria vemos que todavía no se ha acabado esa transición, sigue habiendo conflictos, un nuevo orden político, y creo que podemos predecir también el tipo de autoritarismo que va a emerger en estos tres casos, pero también en otros que pueden
haber sido anteriores, por ejemplo, Argelia, que ya pasó su época negra en los 90 y que ha reconstruido buena parte del sistema anterior a 1990. Se podría decir que hay otros estados autoritarios que tienen un nivel de autoritarismo diferente, algunos más liberales y en otras zonas del Golfo, por ejemplo, en Libia y en Yemen, todavía podrían dar lugar a nuevos tipos de autoritarismo, o en el caso de Yemen quizás puede producirse una especie de pacto de democracia o semidemocracia quizás. Yo me voy a centrar en estos 3 países. Creo que tenemos buenas pruebas para establecer sus situaciones. Sabemos lo que han hecho estos países en los últimos 40 años y podemos comprender mejor lo que se está produciendo ahora, porque lo que ocurre ahora no está separado de esa herencia del pasado ni de esa trayectoria del pasado. Lo que me gustaría argumentar, y esa sería, digamos, mi tesis. Creo que tienen aquí mi último ensayo sobre esta cuestión. Me he fijado en los conflictos, las guerras como procesos de transformación, tanto en un sentido positivo como negativo, y que han cambiado todas las sociedades del mundo. Si se puede, podemos pensar, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en cómo han cambiado los países, este mismo país, con esa guerra, con la Segunda Guerra Mundial, y nos vamos a centrar aquí en unos casos concretos. Pero algo que me gustaría decir acerca de estos países, después de haberme fijado en alguno de los pilares del poder, y en este caso me he centrado en la policía, en la inteligencia, en las Fuerzas Armadas, después de haber visto esto, creo que estos sistemas que están reemergiendo son frágiles, o en inglés me gusta el término brittle, que es cuando los huesos, cuando uno tiene osteoporosis, empiezan a hacerse muy frágiles y quebradizos. Son demasiado duros para tener ningún tipo de flexibilidad. Es decir, son sistemas que han perdido esa reserva de flexibilidad que antes los sistemas autoritarios sí que tenían. Y es algo en lo que me gustaría centrarme y que me gustaría demostrar. Por tanto, para explorar este asunto me voy a fijar en 3 dimensiones del poder autoritario y voy a ver cómo se desarrollan en países autoritarios, de regímenes autoritarios. El primero, saber si hay algún tipo de escenario político, un escenario legal en el que se desarrolle la política. Puede ser un parlamento, por ejemplo, Hosni Mubarak en Egipto tenía un parlamento y existía un entorno político, estaba controlado, se utilizaba para que se moviera la élite del país, pero era un entorno donde se podía desarrollar esa política, y allí los hermanos musulmanes pudieron presentarse a las elecciones en 2005 sin usar su nombre, pero era el tipo de flexibilidad política que Hosni Mubarak ofrecía, a pesar de que su régimen era autoritario y a pesar de que confiaba mucho en sus fuerzas del orden. Actualmente el régimen egipcio no tiene ningún entorno político en absoluto. Existe un parlamento, pero creo que sería muy difícil de convencerme a mí o a cualquiera de que realmente existe este entorno y este contexto político. Estos regímenes en los que me estoy centrando, en estos 3, lo que voy a decir es cierto, pero también esto se aplica a otros países. Después de la guerra, después de la crisis, después de la transición, según sea el caso, los nuevos regímenes autoritarios o las personas que desean crear estos nuevos gobiernos, por ejemplo, en el caso de Irak, estos regímenes han tenido
menos voluntad y han sido menos capaces que sus antecesores de organizar una forma de disensión política. El desacuerdo, la gente se sienta en una cafetería y quieren poder decir que están en desacuerdo con el gobierno. Así que la idea de que exista cualquier tipo de política inclusiva se ha perdido. Y desde luego con la polarización actual, por ejemplo en Siria, la guerra civil, y la polarización total que existe en Egipto, ya no hay espacio para la inclusión de ningún tipo. Y como comentaré más adelante, no me estoy refiriendo solamente al entorno político, sino también al social. Luego está el aspecto del capital, el aspecto financiero. Estos tres regímenes y otros tienen en común un problema muy grande de la enorme dificultad que tienen para generar capital, ya sea por la venta del petróleo o a través del comercio, de la minería o de cualquier otra parte productiva de la economía o por fuentes externas, los préstamos del Golfo o rentas estratégicas, que era lo que se denominaba antes, al ser aliados de determinadas potencias políticas o superpotencias. Estos regímenes actualmente tienen mucha dificultad para generar capital, que es algo que necesitan tanto para la defensa como para la represión, como para el desarrollo o para comprar un bienestar social mediante la redirección de las inversiones, los créditos para la agricultura o comida barata para determinadas comunidades locales y rurales. Además, estos regímenes tienen problemas para generar capital en un momento en el que ya no tienen una grandes reservas que puedan utilizar. En 1980, debido a la guerra de Irán, Irak perdió todas sus reservas de capital y se endeudó durante décadas. Así que estos regímenes no solamente pueden generar el capital, sino que tampoco, obviamente tienen algunas reservas ocultas, pero tienen también una deuda a largo plazo. Después, en último lugar, está el aspecto del contrato social. Con contrato social me refiero a un convenio social, que es el tipo de acuerdo que se establece entre los gobernantes y las sociedades. La idea de que existen derechos y obligaciones. Y los sistemas autoritarios en el mundo árabe es que, no se tienen libertades políticas, pero hay servicios financiados y una protección básica y seguridad básicas. Nos encargamos de velar para limitar la delincuencia, etc. Las estadísticas son difíciles en muchos de estos países, pero en general, hasta hace aproximadamente 10 años, los delitos violentos eran bastante bajos. De hecho, estaban entre los índices más bajos en todo el mundo, lo cual no deja de ser paradójico, pero forma parte de este contrato social. Actualmente ese contrato social se ha roto y ya no se reconoce. Cuando las personas demostraron hace un par de años que después de la invasión de Irak había grandes partes de la población que no tenían acceso a la electricidad y se han construido ningún hospital, ninguna planta de generación eléctrica, etcétera, con todos los fondos que habían recibido a lo largo de estos años después de la invasión. Finalmente, igual que en el Líbano, la gente se manifestó en contra de los problemas que tenían con la basura. Estos regímenes no han sido capaces de reconstruir el contrato social, en parte por el problema de capital, y no pueden
basar su control político, su control social, por así decirlo, en el contrato social, porque no hay contrato social. Y esto tiene diferentes consecuencias. También estos regímenes están menos interesados en construir este contrato social. Están buscando otras opciones, otros tipos de consensos sociales, por así decirlo. Voy a ir mencionando algunos ejemplos contrarios, algunos estados árabes que sí han logrado tener éxito para mantener sus políticas. Estamos hablando de estados autoritarios, pero no tan autoritarios. Por ejemplo, Jordania, Algeria también sería un ejemplo, Marruecos. Han tenido su crisis lo suficienmente pronto, que significa que pueden ahora abordar la situación actual de manera mejor. No estoy tomando partido, por supuesto, para bien y para mal. También, pues voy a mencionar estos contrastes, estos otros ejemplos, tal cual vaya avanzando en mis explicaciones. La habilidad de cada uno de estos países a la hora de abordar o no abordar bien la transición desde el autoritarismo tiene que ver mucho con su trayectoria pasada. ¿Qué ha pasado con estos países en los últimos 30, 40 años? Tiene que ver con su habilidad o falta de habilidad actual, con lo cual hay una conexión, por supuesto. Los tiempos también son muy importantes. Algeria tuvieron una crisis existencial entre el 88 y el 92 que llevó a una guerra civil. Y en aquel momento pudieron abordar determinadas temáticas. Lo mismo a finales de los 80, con la Guerra Fría, hubo una anticipación, una liberalización de la economía, de tal manera que se removió, por así decirlo, el dolor asociado a la austeridad. Y por último, pues el sistema fue exitoso y desde el año 2000 Algeria entró en un camino hacia la prosperidad. Para Egipto, para Irak, para Siria, los tiempos, digamos, no han acompañado de la misma manera. Por lo tanto, unos desarrollos más amplios, lo que está ocurriendo en la región, en el mundo en general, es muy importante. A la hora también de determinar las opciones, los recursos que están disponibles para estos regímenes. Puedo entrar en mucho detalle, no quiero tampoco entrar en demasiado detalle, no tengo demasiado tiempo, pero quería un poco mencionarles este marco. Por lo tanto, pensemos primero en la política. Cuando hablo de política, me refiero a que estos sistemas pueden ser muy formales, muy institucionales, por ejemplo, institucionalizados. En el caso de Irak, con Saddam Hussein, teníamos el partido, teníamos un sistema muy formal y unas instituciones muy eficientes, libres, muy bajos de corrupción. Y tanto en Irak como en Siria, la política para mí se refiere a estructura, cómo se estructuraban esta política, cómo se llevaban de manera formal e informal, con una estructura basada en líderes clave, en los sistemas de inteligencia, en los líderes del partido Baas. Y al mismo tiempo estos mismos líderes tenían sus propias redes informales que penetraban
en todas estas estructuras gubernamentales, los ministerios, el Partido Baath, el ejército. Y con estas redes es como funcionaban realmente estos regímenes, este régimen. Por eso también el régimen que hay en Siria, digamos, ha durado hasta ahora. Digamos, había siempre una red informal, siempre ha habido una red informal que hacía que ocurrieran las cosas. Lo que ha pasado con Irak es que después de los años 90 ha sido bastante interesante. Ningún intento de liberalización o política, al igual que Mubarak en Egipto en el 95, esto no ocurrió en Irak. Pero durante las sanciones internacionales hasta el 2003, desde el 92 hasta el 2003, lo que hizo Saddam Hussein fue diferente. Hubo una delegación de funciones estatales clave en agentes sociales, por lo que los líderes de los clanes sunís recibieron mucha autoridad y disciplina sobre sus propios clanes, así que de nuevo se convirtieron en patriarcas a cambio de lealtad hacia el régimen. También eran los encargados de dirigir las redes de contrabando durante las sanciones que existieron para poder tener ingresos. Y todo esto formaba parte de estas redes informales. Y tenían carta blanca para llevar a cabo su propia economía. Los chiíes supuestamente reprimidos, gente como la Houthi Foundation y otros clérigos tenían, bueno, redes que permitían llevar a cabo acciones de asistencia social para determinadas comunidades. Así que Saddam Hussein ya estaba delegando, por así decirlo, determinados poderes en algunos actores sociales. Y al mismo tiempo, otras instituciones estatales en Irak se habían fragilizado. Y luego, con la construcción de una nueva democracia, el Estado ya no tenía la cohesión que tendría que haber tenido. Tuvimos un sistema democrático operando en un contexto de gran competitividad, gran polarización y corrupción. He mencionado Egipto, así que voy a pasar a lo que ha pasado desde 2011 para mencionar que el régimen que existe actualmente, digamos, se ha creado en diferentes fases, tres fases, hasta el nuevo orden que existe actualmente. Los militares tomaron el poder. Esto no podemos decir que haya una intolerancia total hacia la disidencia, pero la coalición que existe actualmente entre el Ministerio del Interior, los jueces, el ejército, estas personas están dirigiendo el país como coalición. Pero al mismo tiempo, cada entidad es autónoma de las demás. Y no hay una rendición de cuentas hacia una autoridad mayor. Al-Sisi tiene que entregar a cada una de estas instituciones, a estas entidades, recompensas, contratos, autonomía. Y bueno, esto lo he estado estudiando en gran detalle, pero a donde quiero llegar es que esto es Egipto, el estado más antiguo sobre la Tierra.
el Estado como superestructura que reina sobre todo ya no existe hoy en día. Y al mismo tiempo, Egipto es un lugar frágil, quebradizo, de manera que estamos yendo hacia una situación muy complicada en términos sociales, un derrumbe social, y a nivel político, si el ejército de repente decide que no quiere estar involucrado o no quiere estar en el papel que tiene, como ocurrió en Brasil en 1974 con la apertura, se acabó llegando a un acuerdo entre los diferentes agentes y los partidos, pero necesitaron 10 años para ello. Y al-Sisi y el ejército realmente no tienen ningún aliado social, no tienen agentes sociales de su lado. ¿Quién más está? No hay partidos políticos que tengan poder ni credibilidad en Egipto, ni siquiera ya los hermanos musulmanes. Así que el ejército, ¿a quién le entregaría el poder? ¿En quién delegaría? Para mí es un régimen que está en riesgo en términos políticos, claramente. Unas cuantas palabras sobre el régimen de al-Assad. Tratar de centrarnos en la situación actual, y esto tiene que ver con un argumento que publiqué hace un mes en un artículo mío. Incluso si el régimen de al-Assad gana la guerra a nivel militar o firma un acuerdo aceptado por todos y se acepta que al-Assad se quede ahí durante un periodo de transición y luego incluso puede presentarse a nuevas elecciones, digamos que asegura su posición de cara al futuro, incluso aunque no se pueda reconstruir el orden. Es un régimen que depende de redes y al mismo tiempo su poder dependía o estaba relacionado con el control de la economía, con los contratos. Así es como los amigotes firmaban contratos, hacían favores, los señores de la guerra, los directores y los jefes regionales podían involucrarse en determinadas actividades, pero todo esto ya no existe, ya no está a mano para el régimen. Pueden seguir funcionando con la economía de guerra y también con la amenaza de ISIS, pero si hubiera paz con un nuevo régimen de al-Assad, ¿dónde estaría el capital? ¿Qué recursos tendría para reconstruir las redes? Ya no tienen estos recursos. Y esto me lleva de nuevo a la cuestión del capital. Aquí, bueno, me estoy saltando algunas comparaciones con otros países. El capital. En el caso de Irak es obvio, esto ya lo he mencionado. Desde los años 80 Irak se quedó sin capital por el coste de las guerras con Irán, las pérdidas económicas, el mayor endeudamiento. Irak seguía pagando mucho de esto después de 2003 y no creo que ni siquiera hayan terminado de pagar. Así que en este sentido las reservas de Irak para las futuras generaciones ya están hipotecadas. Las sanciones durante 13 años han devastado las infraestructuras, los servicios públicos. Irak no ha podido reconstruir el país. Incluso durante la época de las sanciones
hubo una cierta oportunidad de reconstruir esa infraestructura. También se reconstruyó el suministro eléctrico en el país en unos cuantos meses. Y ahora estamos hablando de 13 años más tarde y Irak todavía no tiene esta electricidad disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Sin posibilidades de que aumente su situación con respecto al petróleo y teniendo en cuenta los precios actuales del petróleo, Irak ya no tiene posibilidades en ese sentido de recuperarse rápidamente. Siria, claramente, como ya he dicho, ha agotado sus recursos de capital, ya estaba perdiendo su capital la década anterior a la guerra, y con el régimen se ha introducido una economía neoliberal de una forma depredadora que permite que los individuos cercanos a la familia gobernante se beneficien enormemente, la gente de los servicios de seguridad tomen el poder también y que controlen tanto el mercado legal como el mercado negro. Así que, irónicamente, la gente del mercado negro también se sintió exprimida económicamente. Y todo esto se ha producido en una época de sequía en la región que hizo que mucha gente se desplazara a las ciudades hasta 2006, entre el 2003 y 2006. También subieron los precios de los alimentos hasta 2010. Así que estos regímenes y los contratos sociales de estos regímenes de ofrecer a las comunidades agrícolas y a los granjeros suníes, por ejemplo, que hasta 2006 o incluso hasta 2008 eran fieles al régimen porque eran los principales beneficiarios de las políticas agrarias de la época, pero en estas fechas todo esto dejó de funcionar y al mismo tiempo entraron nuevos competidores con una posición de poder y de fuerza que competían por el capital en este nuevo sistema neoliberal. Por tanto, dentro de Egipto se da una situación interesante. Desde el 2002 aproximadamente, con la nueva ola de privatización de la economía egipcia, hubo mucha emoción sobre cómo Egipto estaba alcanzando unos niveles de crecimiento y un PIB crecían también enormemente. Y desde luego el Banco Mundial, el FMI, tienden a fijarse en el PIB per cápita y las cifras macroeconómicas importantes. Y si están bien, pues todo va bien. Pero lo cierto es que casi todo ese crecimiento durante la última década del gobierno de Mubarak provino de la especulación de las tierras, las promociones inmobiliarias y de la energía. Y como ha dicho Karim, dicho de otro modo, es ese crecimiento de un modelo rentista, no por el incremento de la producción o de la fabricación o de los servicios o de la agricultura. De hecho, la productividad en estos sectores en Egipto cayó, se redujo en esa década, y esta era una economía que estaba empeorando durante toda la década en lugar de mejorar, incluso antes de la transición. Por tanto, lo que quiero decir es que los problemas crónicos desde la época de Nasser en los años 50 y desde entonces son unos problemas estructurales muy profundos de pobreza y desempleo, analfabetismo, y volveré más adelante sobre este aspecto. También una cualificación baja, en algunos casos muy buenos, una cualificación muy buena de alguna parte de la población, pero también había una gran parte de la población sin educación y sin cualificación, una baja productividad en general y bajas inversiones, tanto nacional como extranjera, salvo en lo que eran los sectores de inmobiliario y de la energía. Estos son problemas enormes para cualquier país. En un país que ha entrado
en el pensamiento del Banco Mundial, en la economía mundial, que tiene que ser competitivo, exportar su divisa, etc. ¿Cómo van a poder ser competitivos si no han podido resolver estos problemas durante más de 60 años? Y desde ahora, Al-Sisi sigue sin estar más cerca de encontrar una solución para todo este problema. Igual que todos sus predecesores, tiene el problema de que las entradas de capital tienen únicamente una motivación política. El gobierno desde 2013 y en los primeros 2 años recibieron 25.000 millones de ayuda simplemente de los países cercanos y buena parte de este dinero se destinó a la creación de un tipo de empleo que quizás fuera positivo, pero lo que quiero decir es que esta entrada de capital no ha resuelto los problemas de la balanza de pagos ni la balanza comercial, y de hecho actualmente el país está mucho peor en lo que es la relación importación-exportación que nunca antes en su historia. Y actualmente acaba de negociar con el Fondo Monetario Internacional un préstamo de 12.000 millones de euros, y lo que se prevé es que este dinero no se va a ir directamente a los bolsillos de alguna gente, pero en el impacto para la economía será totalmente invisible en un plazo máximo de 6 meses. El país ya ha absorbido una gran cantidad de dinero en forma de inversiones. Básicamente estamos hablando de unas cifras en torno a posiblemente unos 80.000 y probablemente más millones de dólares en los últimos 3 años en un petróleo barato, una escasa asistencia para la población. El país está mucho peor hoy, desgraciadamente, a pesar de todo esto, que en 2012. ¿En qué se refleja en el contrato social? Actualmente parece imposible construir o recrear ningún contrato social sin capital. Y podría quedarme ahí y no decir nada más después de esto, pero en los 3 países hay que decir que los regímenes autoritarios anteriores dirigieron una gran cantidad de capital como comenté en el caso de Siria, a agricultura y a la ganadería, a la clase de agricultores y ganaderos, porque eran una comunidad importante desde un punto de vista político, y esto se ve en el régimen de los años 70 en adelante y en su estabilidad durante ese periodo. La política de inversiones en la agricultura, en créditos, experiencia técnica, conocimiento técnico, tecnología, etcétera. Esta política se mantuvo durante muchos años. En Egipto y en Irak también ocurría esto. Los regímenes se centraban en suministrar comida a las grandes ciudades a un buen precio para las clases trabajadoras, sectores urbanos, tanto alimentos como servicios, y también para las clases medias, que en estos países dependían mucho del empleo directo e indirecto y la financiación del Estado, universidades públicas, hospitales públicos, colegios públicos. En todos estos países, por ejemplo, en Egipto hay cerca de 8 millones de personas con la categoría de funcionarios o de trabajadores del Estado. Y estas proporciones son más o menos similares tanto en Irak como en Siria. Y la financiación estaba dirigiéndose a pagar el bienestar, la buena voluntad, la aquiescencia con el gobierno. Lo que
Sin embargo, lo que ocurre siempre, hay una diferencia entre lo que ocurre en las políticas gubernamentales, que tiene un aspecto determinado, pero luego lo que ocurre a nivel de las personas es totalmente distinto una vez que se filtra a través de todas las entidades e instituciones que están en medio, los contratistas, subcontratistas, distintos ministerios y partes del gobierno. Y esto ocurre en todos los países, ya sea en la China democrática o en el Reino Unido. Y la forma en que todo esto funciona y cuáles son los costes transaccionales que se pierde desde las políticas del gobierno hasta que llega la gente, y lo que puede hacer, por ejemplo, un alcalde en un pueblo en Egipto, o un gobernador o un señor de la guerra en Irak, cómo funcionan y cómo traducen su poder oficial en una ganancia personal o en algún tipo de transacción que tenga un fin social, pero últimamente, en definitiva, lo que consiguen todos estos intermediarios es mantener la estabilidad y mantener la paz en los regímenes de Mubarak, incluso en el régimen de Saddam Hussein. Y en muchos casos, incluso después de la transición, esta estructura inferior, especialmente fuera de las grandes ciudades y las provincias, cambió muy poco. Así que cuando visitábamos una población en Egipto o en Siria, vemos igual a las mismas personas y daba igual quién estuviera en el poder, si fuera Mubarak o al-Sisi, etc. Y esto se debe... Esto da continuidad, pero también es parte del problema al que se enfrentan estos gobiernos. Y democratizar un gobierno como este, por ejemplo, en Túnez, donde hay la capacidad de los gobiernos y del Parlamento en Túnez, que consigan estos parlamentos cambiar la realidad de la gente en la calle o en regiones del sur del país, por ejemplo, hay grandes saltos de una región y de un lugar a otro. Así, por tanto, el contrato social ya ha estado deteriorándose, y la forma de aplicar las grandes políticas a nivel de la calle variaba mucho de un lugar a otro. Sin embargo, lo que realmente quiero dejar claro o decir es que, para mí, y lo siento por los traductores, que esto no está escrito, así que voy a intentar hablar despacio para que puedan seguirme bien. Estos regímenes, al menos en Egipto y Siria, aunque Irak es ligeramente diferente, pero probablemente es muy parecido, lo cierto es que no quieren volver a reconstruir el antiguo contrato social. Están creando un nuevo contrato social por distintos motivos, y quizás simplificando excesivamente, pero si nos fijamos en Egipto y vemos los grandes proyectos de construcción, de vivienda, si nos preguntamos cuánto se ha dedicado a comunidades para las clases medias y altas, grandes mansiones, grandes zonas que se parecen a Hollywood, por ejemplo, en El Cairo. Si durante kilómetros uno conduce por la carretera y te da la impresión de que estás en cualquier otro sitio, ves casas de estilo mexicano, como si estuvieras en el sur de California, con palmeras, con piscinas, con bonitas y amplias avenidas, centros comerciales, etc. Pero esto no es Egipto, y esto se simula, y estas zonas no solamente alojan a la gente rica, sino también a los hijos de ministros, de jueces, a los funcionarios de alto nivel. Yo he hablado con muchos egipcios en mi investigación que me han contado que en buenos barrios de El Cairo me cuentan que tienen como vecino a un general que vivía aquí o allá, y toda esta gente se ha ido, y se han ido fuera
se han ido a estas mansiones, a casas más grandes y fuera, y los llevan a sus hijos a una nueva generación de colegios internacionales que son muy caros para que los lleven, pero están subvencionados para que puedan permitírselo. Así que la clase alta de Egipto se está saliendo de las ciudades sucias, llenas de tráfico, contaminadas, y se están moviendo hacia la nueva capital, el nuevo Cairo, y también hay algo que se llama algo así como la nueva Heliópolis, y me gustaría que pudieran ver los planos que son entran dentro del imaginario de la gente que está enseñando a sus hijos en escuelas que siguen el currículum estadounidense, donde hablan solamente en inglés, y mientras tanto defienden el nacionalismo y defienden su sentido patrio. Y este es el tipo de casta que se está separando del resto de la sociedad. Desde 2012, hoy la propiedad de la tierra, el gobierno ha permitido la destrucción de las viviendas informales que ocupaba grandes áreas de Siria en este caso, y ha permitido unas asociaciones público-privadas que actualmente pueden participar en concursos para hacerse con la propiedad de terrenos enormes para iniciar proyectos de inmobiliario de grandes dimensiones, de gran envergadura. Estas nuevas políticas no están dirigidas a limitar la disidencia en el país, en Siria. Si siguen las leyes del gobierno sirio en lo que se refiere a la legislación sobre inmobiliaria, si se ve el patrón de la pobreza ahora también en Irak, pueden ver que hoy quien está en el gobierno ya no son los suníes, sino los chiitas, pero al sur de Bagdad hay 3 provincias que están realmente empobrecidas, donde los índices de pobreza rondan el 70%, y aquí el sentimiento político y social es todavía más profundo que en otras zonas del país, y una buena parte de la inversión del gobierno se dirige a planes de bienestar social, y hay al menos 3 millones de personas, un 10% de la población, que vive directamente de las subvenciones sociales, unas pensiones sociales que quizás podría parecer como algo de una parte de una política económica, social y progresiva, pero en realidad esto impide una participación real en el mercado. Y bueno, volviendo a Egipto, para comentar un último detalle de este país, es que en Egipto, y como ocurre también en Siria antes de la transición o de la crisis de 2011, el sector privado era realmente importante. El sector privado sirio tenía un peso mayor en la economía que el público. Y uno de los mejores analistas de Siria en los años 90 hablaba de una economía que estaba dividida en dos sectores totalmente distintos, con leyes diferentes, que protegía todavía el sector privado, a pesar de que permitía grandes libertades en el sector privado. En Egipto, sin embargo, casi todo el dinero del sector privado se limita al 1% de las compañías del país.
el 90% de las empresas egipcias son pymes o empresas pequeñas o incluso microempresas. Estamos hablando de una persona como yo que vende en una esquina té y lo llama un negocio. Un 99% de la economía de Egipto es ese tipo de empresas. No sé si ese 1% son quizás 10 personas. Todas las grandes empresas de Egipto, constituyen solamente un 1%. Hay un problema enorme en una economía que tiene esta estructura. Esto significa que el 99% del sector privado sabe que aunque tengan una idea brillante o que desarrollen una innovación tecnológica o una innovación del mercado y tengan una idea realmente inteligente, no van a conseguir acceder al mercado ni contratos públicos. Sin embargo, después de todo lo que ha ocurrido en Egipto, lo cierto es que lo único que importa es conocer a alguien que esté cerca del poder. ¿Y cómo va a construir así Egipto un nuevo contrato social o restaurar el crecimiento económico cuando no es capaz de desbloquear el sector privado? Pero bueno, la opinión que ustedes puedan tener sobre esto vale tanto como la mía, pero para terminar quería plantearles una pregunta. Si es útil volver al modelo rentista que hemos comentado antes, quizás esto sea el final de ese modelo rentista. Esta gente está intentando reconstruir el modelo rentista o no. Si se les agota el capital para formar unas comunidades sociales y no quieren perder y perderían las ventajas de este nuevo modelo semidemocrático. Esto da lugar a una transformación del sistema social y una transformación del sistema rentista, donde donde el contrato social se está deteriorando y la economía ya no ayuda al resto de la sociedad, incluidas las clases medias. Si estamos viendo el final de este modelo rentista, tenemos que pensar que todo va a cambiar, porque todo se creaba, formaba y reformaba durante 40, 50 o 60 años, tanto en Yemen como en Libia, como en Siria, como en Argelia, como en Arabia Saudí, como en los Emiratos, quizás no tanto en Marruecos, pero desde luego en el Líbano y en Jordania y en todos se basaba en ese modelo rentista. La mayor parte de la gente de estos países no ha conocido otro modelo, ni político, ni social, ni administrativamente. Los comerciantes, los hombres de negocios, los imanes, todos los sectores de la sociedad funcionaban dentro de este sistema. Y cuando este modelo se deteriora o cuando incluso se desmantela de una forma voluntaria, incluso todo va a cambiar, todo va a tener que adaptarse y recolocarse necesariamente. El resultado de esta transformación, ¿cuál será? Bueno, lo voy a dejar ahí. Lamento me he extendido tanto. Just a tiny bit too long, but I think I'm sorry. Bueno, creo que tu hilo de pensamiento será imparable, así que muchísimas gracias por tu análisis, por todas las cuestiones que has mencionado y, por supuesto, por tener en cuenta factores políticos, económicos. Tengo 2 o 3 preguntas. Y luego abriremos la sesión de preguntas al público. Has estado hablando de algunos de estos países, Marruecos, Jordania, que han logrado maniobrar rápidamente, por así decirlo, hacia reformas que han conseguido
mantener el orden y la estabilidad. También has mencionado la importancia de los tiempos, de cuándo ocurren las cosas. Argelia, por ejemplo, que estuvo en una buena postura, también hubo una guerra civil sangrienta ahí, pero fue capaz de, digamos, acomodar una fórmula para compartir poder. Con respecto al 2011, quizás las revueltas fueron mucho más difíciles de gestionar o abordar. En el caso de Siria, Egipto, quizás por el nuevo poder de la comunicación, las redes sociales, aparte del hecho, por supuesto, que los precios del petróleo eran distintos, pero ¿cómo de importante consideras que ha sido el papel o es el papel de las redes sociales, la comunicación, a la hora de mantener, digamos, a las masas en silencio y tranquilas? Bueno, yo creo que es una pregunta excelente. En mi opinión, quizás soy un poco anticuado, pero las redes sociales tuvieron un papel, sin duda, pero al mismo tiempo la radio tuvo ese mismo papel en el pasado. Nuevas tecnologías las utilizamos todos, al fin y al cabo. Por supuesto, vemos cómo todos las utilizamos, incluidas las estructuras autoritarias, y esto confirma que pueden tener una utilización revolucionaria, democrática o disruptiva, por así decirlo, pero al mismo tiempo transmitieron imágenes con mucha fuerza, con inmediatez, y esto fue decisivo, en cierto modo. Por decirlo con otras palabras, pensemos en la Revolución Francesa. Y tenemos un libro en la edad de las revoluciones y tenemos la revolución política, por un lado, que fue la Revolución Francesa, y la revolución industrial, por así decirlo. Y digamos que lo que se dijo en aquel momento con ese artículo es que primero una revolución política y luego, durante 50 años, hubo una revolución industrial. Y se logró llegar a personas que recopilaron y recogieron los eslóganes y que luego se utilizaron en diversos lugares, como por ejemplo Polonia u otros países, pero solo en Francia tuvieron éxito porque, bueno, por diferentes factores, pero hubo una represión, Esto pasó también en la comuna después de la Comuna de París, y Bismarck, en cierto modo, entendió que los valores burgueses liberales, la democracia, el voto, que no le gustaban, tenían que incluirse en su política. Y por eso fundó el Partido Liberal, y esto llevó a Alemania en una nueva dirección. Y mi punto es, la cuestión es que las redes sociales, en cierto modo, excitaron, emocionaron a todo el mundo fuera de Túnez y de Egipto, y para cuando se llegó a Libia, Bahrein, Yemen, Siria, las cosas ya estaban cambiando en esos países. Y no fue inevitable que Libia tomara el camino que tomó. Gaddafi prácticamente había ganado. Al-Assad había encontrado una manera, digamos, de firmar un acuerdo, y se podría decir lo mismo de todos, pero lo que sí que sabemos es que las victorias que hubo al principio, digamos, que se creyó que había al principio en Egipto, en Túnez,
lo que ha pasado después con la financiación y la represión que ha habido frente a todo lo nuevo, frente a todo lo que está relacionado con la disidencia, las redes sociales, ha estado de ese otro lado. Y en mi opinión, sí, las redes sociales tuvieron un impacto inicial a la hora de tener imágenes muy poderosas que se transmitieron rápidamente, pero eso fue todo, porque luego al mismo tiempo fueron ocurriendo y pasaron, y luego tenemos una historia política diferente a lo que se quiso obtener. Otra pregunta con respecto al nuevo contrato social. Me ha parecido muy interesante que analizaras este cambio de valores de las élites que quieren emular los estilos de vida norteamericanos, los nuevos barrios que has comentado. Y no sé si en este nuevo contrato social, no sé si está relacionado también con aspectos psicológicos, pero una élite militar que sabe que tiene que firmar acuerdos con agentes sociales y socios políticos, a lo mejor pueden decidir no incluirlos y excluirlos, digamos, del pastel que hay que compartir, aunque esto vaya en su contra. ¿Qué está pasando en la élite militar, en sus mentes? ¿No tienen la visión o a lo mejor están en un modo defensivo y no pueden ver la utilidad, la importancia de este contrato social? Bueno, es una pregunta más difícil de contestar porque no creo que sean élites militares en todos los casos. Yo creo que es simplemente en Egipto. El ejército sí que es un actor esencial, protagonista. Y sobre todo si partimos de los grandes generales a los rangos intermedios en Siria, yo no creo que el ejército tenga una situación de control. El régimen les necesita, pero al mismo tiempo, bueno, es mutuo. En el caso de Saddam Hussein, siempre era el presidente, la red política que siempre controlaba. No había un comandante en el ejército que pudiera desafiar al presidente, y los ministros de defensa también tenían mucho poder. En el caso de accidentes de helicóptero, accidentes que ocurrieron. Así que es solo Egipto que tiene esta élite militar. Y ya si es el ejército, los jueces, el Ministerio del Interior, al-Sisi propiamente dicho, claramente no están a favor o no están ayudando a los grandes hombres de negocio. Los amigotes, como mencionó Ahmadreza, o nuevos hombres de negocios importantes que pueden ser más independientes. Está claro que les dan algunos contratos, pero al mismo tiempo también se están otorgando contratos a otras empresas que antes no eran conocidas. Algo está pasando ahí. Están buscando socios, pero no permiten que ningún socio tenga algo importante que decir o pueda influir sobre las decisiones políticas que se toman. No se les ocurre influir la política. Esto en 2011 pues hubo una persona que se quejó con respecto a la utilización de teléfonos móviles si no había permiso por parte de las fuerzas aéreas, etcétera. Y ahora, bueno, se dice que se dijeron cosas así.
Pero realmente ahora mismo no hay ningún intento de influir sobre la política. En Siria, si nos fijamos en el régimen, en medio de la guerra, me han dicho, personas que han estado en Damasco, que las señales de riqueza son más obvias que nunca en términos de coches, las inversiones que se hacen. Así que hay un sector que con la guerra ha logrado estos contratos. Mali Makhlouf, Hazem y su primo, toda esta familia de amigos, Hanshor y estos grandes hombres de negocios que trabajan para el régimen, se han vuelto más ricos que nunca. En parte porque cuando los iraníes dieron una línea de crédito al régimen, dijeron, aquí hay 1.000 millones de crédito para tus comerciantes, para que compren mercancías de Irán. ¿Quién consiguió este crédito? Bueno, pues las mismas personas que estoy mencionando. Entonces, al final todo fue a las mismas personas. En un momento en el que se pensaría que el régimen favorecería a los dalawis. Y en lugar de esto, simplemente estuvieron en el mercado de divisas y cuanto más débil fuera la libra siria, luego fácilmente anunciaron un incremento del 20% de los salarios de los soldados. Y en la mayor parte de estos casos, Irak es más complejo, pero en parte porque no tenemos un gran sector privado en este país, pero en Siria, donde históricamente hay un sector privado importante, las características corruptas de nepotismo de estos régimen es más marcado. Cualquier hombre de negocios ha tenido que sobornar de algún modo al gobierno para poder llevar a cabo sus negocios. O se acepta o se tienen que hacer negocios en otros lugares. Y en cierto modo el régimen entiende que muchas de estas personas no van a volver rápidamente. Y cuando se surgen oportunidades de inversiones en terrenos, en el centro de Damasco, por ejemplo, lugares interesantes desde el punto de vista inmobiliario, y se aprobó una legislación. Y yo en ese momento dije, bueno, ¿por qué se están aprobando leyes que hacen que los agentes privados puedan utilizar terrenos que pertenecen al gobierno? Y que ya es una clase que ya pertenece al sistema y son un tipo de amigotes y eso si no son parte del régimen en sí mismo. Y por tanto pues yo creo que las asociaciones se van a transformar por completo. En Irak quizás no se vea el proceso con claramente porque realmente creo que el problema en Irak es el día después de Mosul, porque el Estado iraquí no se ha arreglado. Todos los problemas del Estado iraquí siguen allí. Las próximas luchas van a ser entre los suníes y la siguiente guerra compleja quizás pueda no tener un carácter militar porque podría ser mucho peor de lo que hemos visto nunca antes, pero probablemente
tenemos que ver muchos más conflictos dentro de Irak antes de que podamos hablar de un nuevo entorno político en el país. Bueno, vamos a aceptar algunas preguntas del público. Como dijo el profesor Sayer, aquí tenéis tarjetas por si quieren entrar en contacto con él directamente. Recomendaros la página web del Carnegie Middle East Center, donde pueden encontrar también los artículos de Yazid Sayer, y agradeceros nuevamente vuestra presencia y bueno, pues un aplauso para nuestro ponente. Thanks. Thank you.